Buenos días, profesor. Días. ¿Cómo han estado? Bien, pues trabajando con las tareas y eso. ¿Tienen muchas? Pues creo que se podría decir que sí. Sí, Ah, yo creo que sí. Sí, ¿Tienen más que antes o igual? nada más que antes, Yo, profe. yo digo que tenemos más que antes, pero porque con todo esto de que se cancelaron las clases es como a mitad de semestre, por así decirlo. Ahora todas las tareas que iban a Sí, hacer en como 2 meses o así están en las uno. acumularon. Sí. Pero conmigo también, ¿o no? Pues aquí solamente es el PIA, ¿no? Y las Sí, creo que en su lecturas. clase más que nada Pero el eso ya pía, estaba, ¿no? ajá. Eso ya estaba programado, ¿no? O sea, eso... Me refiero a que era al final del semestre, eso ya. O sea, no... Pero las actividades... De hecho, he quitado 2 o 3 lecturas. Mm, No sé con los demás maestros. Pues yo creo que se ha ajustado al menos en esta materia más o menos bien. Digo, solamente queda el PIA realmente, ¿no? Sí, este... ¿Quieren más tiempo? ¿O Si así es está que se bien? puede, sí. La verdad sí Sí. estaría de acuerdo yo también. Bueno, o sea, lo más importante es que ustedes mm, tengan pues la oportunidad de trabajar y no sin tanta presión, porque ya hay muchas presiones, ya hay muchas presiones siempre hay presiones, ¿verdad? En la vida, pero ahorita hay más, pienso que hay más, porque el miedo de enfermedad y todo eso, varias cosas. Eh, entonces, podemos dejar más tiempo. Por ejemplo, ustedes propónganme, porque yo no sé, por eso les pregunto. Miren, yo les pregunto, una, para saber cómo están, y la otra, porque sí he escuchado en algunos grupos, pero no de historia, porque yo nada más doy con ustedes en historia, doy en sociología, y dicen que tienen más trabajo también y que les encargan para el domingo las tareas, que el domingo las carguen aquí. Entonces dicen ellos que el domingo, ¿por qué? Puede ser que el lunes. Entonces yo dije, que los maestros a lo mejor están... Y claro, ustedes me pueden platicar y yo no les voy a decir a los maestros, ¿qué pasó aquí o qué? No, nada, si puedo hablar con ellos, pero no en lo particular. El grupo de tal dice, no, sino, oigan, pues, sean más flexibles con los alumnos, porque de repente se nos olvida. Yo les había dicho desde el principio, porque a mí me lo han dicho, y la estrategia digital, los documentos hablan de eso, de la flexibilidad y todo, entonces, por muchas situaciones, muchas circunstancias. Ya en otros semestres, quién sabe, lo de la flexibilidad, pero ahorita sí, porque un imprevisto, fue un imprevisto. Entonces ustedes díganme la fecha. Pueden, pueden decírmela el jueves. El jueves me la pueden decir Yo creo que sí, y esa profe, se la fecha, diríamos el jueves. Es que lo que pasa es que nos díganmela el estamos jueves, poniendo, platiquen y ajá, díganme el jueves y, y esa fecha que me digan dentro de los parámetros de los tiempos que tenemos del semestre, yo la acato, porque no tengo ningún problema con eso. sí, profe, muchas gracias. Bueno, por nada. Gracias, de No, no, verdad. qué bueno que les pregunté, casi nunca les pregunto. No porque no me importe, sino a veces yo me presiono aquí en la clase porque eh, pues quiero dar lo mejor, quiero explicarles y entonces me presiono en ese sentido y ya quiero iniciar la clase y estoy presionado en ese sentido y no hablo de otras cosas, pero
No, sí me interesa lo que está ocurriendo. Por cierto, estamos haciendo una acreditación internacional también desde el año pasado, que estamos llenando un documento y nos pidieron hacer unas encuestas. A lo mejor a ustedes ya les dijeron a algún maestro que llene esa encuesta, una encuesta a estudiantes para que evalúen a la carrera. No sé si la han llenado. Creo que sí, el profe Moy nos dio una. Sí. Era esa encuesta en Sí, la que se tenía que entrar a un grupo de Teams y así rellenar desde ahí. sí, Sí, esa nos la sí, pasó ya el profe encuesta. Moy. Muy bien. ¿Alguien de ustedes falta de llenarla? Nadie. Creo que no. No, creo que aquí la llenamos Bueno. todos. Ah, bueno. Pero si falta alguien me dicen para que, pues para pedirle que la llenen, porque tienen que ser el 100% de los estudiantes. Y entonces yo el viernes saqué, no, el jueves me pasaron los datos de quiénes, de cuántos le habían contestado y eran 120 alumnos y somos más de 170. Entonces digo, ay, faltan algunos grupos o algo así. Entonces, bueno, si todos ustedes ya la llenaron, está bien, así lo podemos dejar. Pero si alguno de ustedes no la ha llenado, díganme y yo les digo cómo acceder para que la llenen. Y bueno, entonces quedamos que el jueves me comentan, me dicen esto, la fecha. Y bueno, pues por lo pronto, si hay alguna duda con respecto a la teoría de la historia de Michel de Certeau, pues podemos plantearla, o bien podemos iniciar con la lectura de la representación historiadora de Paul Ricoeur. Ustedes díganme preguntas, comentarios. Sí, maestro. Adelante. Sí, de la de Certeau, nada más tenía ahí como una pequeña duda. Bueno, estábamos comentando lo de las ficciones, ¿no? Las clases pasadas. Okay. Entonces, pues hice como, me acordé mucho de una de las primeras lecturas, no me acuerdo muy bien cuál fue, pero también mencionaba mucho, y es algo que hemos venido comentando, de la historia como literatura. Entonces, yo nada más quería ver si nos pudiese aclarar un poco como cuál es la distinción entre ambas ideas, ¿no? La de Certeau en este caso, que es la de ficciones, y pues la idea de la literatura, que pues, si bien creo que siguen como una misma idea, pues obviamente deben de tener su distinción, ¿no? Claro. Sí, claro, Emerson, muy buena pregunta, está muy específica, es demasiado específica, es de las preguntas así muy buenas. Por ello, pues dices, a ver, está así, un autor, Paul Bain, por ejemplo, la historia es una literatura verdadera. Y él lo dice en cómo se escribe en la historia, así en un libro que así se llama. Entonces, es una literatura verdadera, y luego de Certeau habla de la ficción, historia y ficción, historia entre ciencia y ficción, que está entre la ciencia y la ficción. Bueno, de entrada, hay relaciones o similitudes entre la ficción y la literatura, hay similitudes. Pero sí hay diferencias entre un autor y otro en cuanto a lo que quieren decir en mi punto de vista. En el caso de Paul Bain, a mí Paul Bain me parece es un historiador francés. De hecho, hace poco yo compré un libro sobre Roma. Es un historiador de la antigüedad. Entonces, sus temas son de la vida cotidiana, pero también habla mucho sobre el poder. Por ejemplo, hay uno que se llama, él es autor de un texto que se llama Pan y Circo, el poder en la antigua Roma.
así se llama, me gusta el título. Y luego, bueno, me voy a desviar un poco. Este libro de Pan y Circo lo reseña, lo analiza es un psicólogo y sociólogo norteamericano, John Elster, en un libro que se llama Psicología Política. En un libro de psicología política, en uno de los capítulos analiza este libro de Bain que se llama Pan y Circo. Y hace como un análisis historiográfico de Bain, de cuáles son las fuentes en las que se basa Bain para este libro de Pan y Circo, pero además destaca la cuestión de la psicología política, como algo así como psicología de las masas, y en parte, por el tema y por lo que analiza, donde no menciona fechas, así, nada de eso, ni tampoco hacía personajes, personajes quedan de lado, a veces ni los menciona, no los trata, pareciera como, y no por esto, sino por los temas, parece como una novela, en parte la obra histórica de Bain, no solo esta, otros temas, otras historias que ha escrito sobre la antigüedad. Bueno, entonces parece como una novela, pero en el año en los 70 publica cómo se escribe la historia, y en el subtítulo de esta obra, de cómo se escribe la historia, menciona a Foucault, a Michel Foucault. Dice, ¿cómo se escribe la historia? Foucault revoluciona la historia. Michel Foucault revoluciona la historia. Entonces, bueno, está basada bastante esta obra de cómo se escribe la historia en la obra de Michel Foucault hasta 1970. Pero hasta 1970, ¿qué había escrito Foucault de la historia? Porque en los 70 escribió bastante, y en los 60 escribió también bastante, pero es como era la mitad de su vida, en el año 70. Sin embargo, retoma Foucault diciendo que revoluciona la historia. ¿Cuál es el asunto que retoma Bain sobre Foucault? Que Foucault, por un lado, fíjense, por primera vez voy a decir esto, Foucault para el 1970, pero así fue toda su vida, pero para el 70 ya, bueno, había escrito Historia de la locura, El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, todos son libros de historia. Foucault en sus libros hace una aportación a las ciencias sociales, ciencias humanas, en el sentido de que no va a hablar de la historia como todos han hablado, como todos, en términos de ver causas, de ver consecuencias, de ver procesos, sino desde voy a llamarle de esta forma, desde una descripción de la sociedad de manera densa, una descripción densa de la sociedad, al estilo de un antropólogo contemporáneo a él llamado Clifford Geerr, un antropólogo norteamericano. Y entonces en esa descripción densa, uno ya no sabe, en esa descripción de Foucault, ya no sabe si es filosofía la que está hablando del pasado, de la historia o de la sociedad, si es literatura, la forma como la describe, por la manera, si es historia,
o sea, psicología, porque Foucault estudió también psicología y estudia, por ejemplo, la locura, estudia la medicina, los anormales. Entonces, no tiene preocupación Michel Foucault en basarse en datos, vamos a decirlo así, duros, en documentos, porque es un archivista tremendo, pero un archivista distinto a cualquier historiador, porque él le hace caso a todo tipo de textos, todo tipo de textos los considera, y hasta textos que no habían sido pensados por el historiador, todo tipo de textos, pero además la forma como los expone, lo hace de una manera muy viva, vamos a decirlo así, novelada, como muy viva o novelada. Por eso Bain dice que Foucault revoluciona la historia. Cuando Bain se pone a analizar cómo se ha escrito la historia, no solo la de Foucault, sino la de los historiadores franceses en particular, encuentra también en todos rasgos literarios, rasgos ya no filosóficos como en Foucault, porque Foucault es algo más que cualquier historiador, por decirlo así. Ya no solo como Foucault, ya no solo, perdón, me confundo, encuentra en los historiadores, en su obra histórica, una escritura novelesca, novelada, en el sentido de que dice Bain que toda historia tiene una trama. O sea, el historiador crea o inventa una trama en la historia que narra para hacerla interesante, o refleja ahí la identidad del historiador, su circunstancia, lo que está viviendo, y entonces construye una trama de acontecimientos que se concatenan, que se explican unos con otros. Esa es la trama que inventa, que propone siempre, y esa es la principal característica para Bain de la novela. Siempre tiene una trama. Cuando hablamos de que una novela está muy buena, que no la podemos soltar, es porque trae una trama. O sea, yo quiero saber en esta trama qué va a seguir, en qué va a acabar. Y entonces el historiador hace eso con toda historia. Ahí está la parte literaria. Sí, ahí está la parte literaria. O sea, hace una trama. ¿Cómo la propone esta trama? ¿Cómo la organiza? Pues en función, si queremos agregar ya, en función de sus ficciones, de sus subjetividades, de sus circunstancias, de lo que él está padeciendo. Luego otros como Ricoeur, a finales de los 70, van a decir, como en la obra de Tiempo y Narración, que toda narración histórica tiene que ver con el tiempo del historiador, con las circunstancias del historiador, el tiempo del historiador, lo que él está viviendo políticamente, económicamente, pues socialmente, lo que él está viviendo, su tiempo, lo que ha leído, lo que él está experimentando en su vida, es lo que va a reflejar también la obra histórica que elabore, que construya o que fabrique. Pero entonces el asunto está en la trama, en este caso Emerson, en la trama como característica de la literatura. Entonces dice, pues, es una literatura, la historia, nada más que es verdadera, porque en el caso de la historia, el historiador quiere decir la verdad y el literato no, aunque también se basa en fuentes y todo. El literato no tiene esa preocupación, el historiador sí. Es una de las características de su identidad,
pero para organizar toda esa documentación, para narrar una historia, tiene que imprimirle una trama a los acontecimientos. Y esto lo hace Bain, esto lo plantea Bain, como es historiador de la antigüedad y conoce la obra de Aristóteles, porque se da cuenta, eso ya lo había dicho Aristóteles en torno a la historia, en un libro que se llama La Poética. Bueno, ¿qué pasa con Michel de Certeau? Pues Michel de Certeau sabe de Paul Bain, pues lo alaba, o sea, lo alabó. De Certeau alabó a Bain. Hay un texto que se llama, que yo tenía ese texto, ya no, hace poco lo encontré y otra vez se me perdió. Es un ensayo que se llama Una epistemología en transición. Una epistemología en transición de 1972-73 de Certeau, donde es un texto alusivo a Paul Bain, totalmente. De hecho, el título del libro, del ensayo, perdón, algo así se llama: Paul Bain, una epistemología en transición. Una epistemología en transición es la manera como ahora se está haciendo la historia. Ahora no en el siglo XXI, ahora en los años 70. Como ahora se pretende hacer la historia. Es una epistemología de cómo representar el pasado, cómo explicarlo, a cómo hay que explicarlo a partir de los años 70, por las circunstancias que hemos comentado que se dieron sobre la crisis del marxismo, del estructuralismo, en los años 60 y 70, por el 68, y por otros acontecimientos. Aquí, en este sentido, la crisis del estructuralismo, ¿en qué consiste? De manera más sencilla. O sea, vamos a decirlo en términos simples. Cuando el estructuralismo entra en crisis, es porque el estructuralismo, como teoría social, ya no puede explicar acontecimientos como el 68. Es decir, desde el estructuralismo toda la sociedad está estructurada. Todas las instituciones, todas las personas están estructuradas a la sociedad. Cuando se da el 68, es ¿cómo fue posible en el 68 que los estudiantes se salieran de esa estructura de la sociedad, que se rebelaran, que transgredieran esa estructura? O sea, ¿cómo el estructuralismo ya no lo explicó? Ya no pudo explicar eso. Hay una consigna que los estudiantes traían contra el estructuralismo, pero contra los profesores, porque todos eran estructuralistas. Era las estructuras, les decían, las estructuras no bajan a la calle, pero era una burla de los estudiantes a los maestros, que explicaban la sociedad histórica o presente desde estructuras. Entonces todo estaba contenido en estructuras, todo estaba organizado, nadie se salía de la estructura. En el 68 vimos lo contrario. Entonces el estructuralismo entra en crisis y aparece una teoría llamada el retorno del sujeto, el regreso del sujeto o el retorno al sujeto en las ciencias sociales. El retorno al sujeto.
¿Cómo son estas historias de Paul Vane, las de Foucault después, en los años 70? Historias que hablan ya no de estructuras, sino de sujetos que se salen de las estructuras, que ya no están en una sociedad totalmente adaptados, y esas son el enfoque de una nueva historia, en ese sentido, con otra epistemología. Hay otra forma de pensar la sociedad de manera como más libre, sujetos que ya no se aprisionan al lenguaje, a la cultura. Pensemos en El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, esta obra de la microhistoria, donde hablan de un molinero que pensaba diferente a la iglesia, pensaba diferente sobre Dios, tenía su propia cultura, su propia concepción del mundo. En ese sentido, un individuo que está desestructurado, pero a la vez se alimenta de las estructuras sociales, se alimenta de lo que hay en la sociedad, pero es alguien que es distinto. Entonces es condenado por la Inquisición a la hoguera. Entonces, ese tipo de personajes, por eso la historia de las mujeres, otro tipo de personajes que no estaban en el escenario de la historiografía, por esta crisis del estructuralismo, que dice, bueno, hay que hablar de otros personajes, otras figuras que no necesariamente estaban totalmente con el poder, aunque sí están en el poder. Todo el mundo estamos entra el poder, pero no totalmente. Ahora, la ficción también simplemente es en Desertón. Como estamos en una época diferente a la época de los personajes que queremos conocer, desde el momento en que cruzamos nuestro contexto, nuestro horizonte histórico con el horizonte histórico que queremos conocer, allí inicia la ficción. Porque empieza un trabajo de comprensión de qué significó aquello, de qué ocurrió, por qué ocurrió así. Entonces, para lograr explicarnos todo aquello, necesitamos de nosotros, de nuestra experiencia, de nuestra circunstancia. Y en esta circunstancia de nosotros, con la circunstancia que queremos conocer, entra en un choque y a la vez en una fusión, donde aparece la cuestión ficcional. Eso es es como, imagínense que yo lo leí en un libro que se llama La paradoja de la representación, de una filósofa argentina. Imagínense, ustedes tienen una cita con una persona que quieren conocer y esta persona los quiere conocer a ustedes, e imagínense que están en una nevería, están compartiendo una nieve y están viéndose a la cara, a los ojos, y están preguntándose al momento de estar en esa convivencia, saboreando la nieve, están imaginándose qué estará pensando él de mí, y te imaginas que te está imaginando que estás comiendo muy aprisa, que estás comiendo muy lento, que a lo mejor no te ves bien porque no te llevaste tu mejor ropa. Igual tú de él, ella o él está pensando lo mismo o cosas parecidas. O crees que tú estás resultándole interesante a esta persona y resulta que estás resultándole otra cosa. Entonces, en ese encuentro de las circunstancias de esta persona contigo, ese encuentro resulta en una ficción, porque tú te imaginas cosas que a lo mejor no necesariamente son y otras que sí son, o cosas parecidas a las que tú te imaginas ocurren en la cabeza de la otra persona, igual viceversa. Es lo mismo en el caso de la historia.
queremos comprender, entrar en la cabeza de los personajes, de las circunstancias de aquellos, de qué estaban pensando, qué estuvieron sintiendo, y tenemos que utilizar nuestra experiencia o lo que nosotros queremos decir o lo que nosotros deseamos, introducimos todo eso en aquello y es como brota la ficción. Es como brota, es como decir, bueno, cuando decimos, no, pues nada que ver, tú creíste que yo, pero nada, no fue así, o yo te dije esto, pero tú lo pensaste de esta manera, no fue de esta manera, tú creíste porque a lo mejor andabas de esta forma, y es verdad. O sea, resulta que es cierto que uno a veces en relación a otra persona cree cree ciertas cosas que no necesariamente son, o crees de más, crees de menos, de todo tipo de situaciones ocurren. ¿Por qué? Porque necesitamos de nosotros y nosotros somos deseo, tenemos intereses, nosotros tenemos necesidades, requerimos todo eso para llegar a la comprensión del otro, no podemos evitarlo en el caso de la historia, y ahí es cuando aparece lo que llama de ser todo ficción. Esta es una perspectiva de la hermenéutica. Esto es la hermenéutica. Bueno, ya hasta aquí me detengo con esta explicación de la pregunta de Emerson. O sea, cuando estamos hablando de Zapata, o de Villa, o de quien sea, ¿creemos que estamos hablando de él o estamos hablando de nosotros? O cuando imaginamos a un personaje como un héroe, ¿él es el héroe o nosotros queremos ser los héroes? ¿O cómo? O sea, es bien canijo esto, ¿eh? Estamos hablando de otra época. Si aún en esta época, por el ejemplo que puse, pasa eso. Por eso es que en los 70 se llega a lo que se menciona como la crisis de la historia, porque hasta ese momento la historia se veía como algo inamovible o como algo que tenía que ser la verdad definitiva. Sí. Sin embargo, al descubrir que uno realmente puede llegar a crear una ficción en base a lo que uno piensa sobre hechos del pasado, entonces resulta que la historia no es ni una ni es absoluta.
también, de la iglesia. O sea, yo me imagino diciendo, justificando, etcétera, etcétera, un montón de cosas como ha ocurrido siempre en la historia de México, este amaciato de la iglesia, Estado, igual empresarios, Estado, etcétera, etcétera. Nosotros podríamos reelaborar esto, la historia, reescribir la historia. Es como reinventarnos, porque puede ser que hayamos padecido en un acontecimiento, por ejemplo, el 68, o la revolución, o hayamos sido acribillados, podemos decirlo así, en los años 60 y 70 las guerrillas hayan sido aniquiladas, las guerrillas en este país, y podemos lamentarnos o alegrarnos de esos sucesos, pero podemos decir otras cosas de los mismos. O sea, de algo que me pasó, yo puedo decir algo positivo, no nada más decir algo negativo. Porque tiene muchos rostros, tiene muchos lados, todo, lo que sea, lo histórico. Podemos verle el otro lado, no nada más el mismo lado. Y entonces ese otro lado podemos retomarlo y podemos pensarlo. Por ejemplo, el 5 de mayo, la batalla de Puebla, que no sabemos ni cuándo ocurrió, pero fue el 5 de mayo en Puebla. Y no sabemos el año, pero no sabemos si ocurrió el siguiente año, o qué se vino después, y cómo luego se sobrepuso el gobierno a lo que vino después. Nosotros tenemos que reconocer también las batallas que hemos perdido. Cuando nosotros reconocemos nuestros orígenes, lo bueno y lo malo, y no lo negamos, podemos ser mejores en un presente. Por eso les digo que sí tiene una utilidad, y tiene bastante que ver el historiador con lo que hoy está ocurriendo. Miren, yo no estoy tan asustado por la cuestión esta de la pandemia, y la otra vez se lo dije a la directora y a varios, porque a veces se exageran todos, y a veces es por conveniencia o por interés. Y le dije precisamente por la historia, que no estoy asustado por la historia, por la cuestión histórica, y porque y también por cómo estoy viendo que se están dando las cosas, que veo más bien una creación, más bien que intentan asustarte por algún fin, etcétera, etcétera, y no necesariamente porque el problema sea muy grave. No necesariamente porque sea muy grave el problema, me refiero al virus, porque se están generando otros problemas que esos sí son graves. Entonces nosotros, desde lo histórico, podemos transformar el presente. Depende cómo lo tratemos a ese pasado, y la palabra central aquí es la reelaboración del pasado, la reelaboración. En la vida cotidiana pasa que nosotros a veces nos lamentamos por las cosas que vivimos, las cosas que sufrimos, pero si yo las reelaboro y digo, es que precisamente por eso, esto que padecí me permitió superar tal situación, nuestra vida presente será distinta. Pero ¿cómo yo la reelabore? Porque es posible moverla. Esto que menciona Arnoldo de la historia inamovible, es posible removerla, es posible reelaborarla, esa es la palabra. Lo que hace un psicoanalista con el paciente es reelaborar su experiencia, eso es, reelaborar. Es que yo he pasado esto, he vivido esto, por eso estoy así ahora. Y él le reelabora, que a lo mejor por eso que vivió, ahora puede, obtiene o es capaz de hacer, o
O igual, en este sentido de la reelaboración, nosotros tenemos que aceptar las deficiencias, las pérdidas, las ausencias, lo que nos falta. Podemos reconocer eso. Pero precisamente para emprender una política de búsqueda, de encuentro, de superación de algo de las cosas, por esa misma historia que reconocemos como mala o la podemos reconocer como buena. Tiene mucho que ver la historia. Entonces estamos jugando todo el tiempo aquí con lo que ha ocurrido, con lo que estamos ahora pasando, y esto que estamos ahora pasando lo podemos tomar para ver cómo reelaboramos ese pasado. Se trata de que nosotros hagamos con el tiempo lo que podamos hacer. Es verdad que estamos sujetados al tiempo. Dijo un filósofo español, Manuel Cruz. Manuel Cruz es un filósofo español. Tiene un libro que se llama Filosofía de la Historia, y hay un capítulo que repite en varios libros que se llama El presente respira por el pasado. El presente respira por el pasado. Quiere decir que sin ese pasado no podríamos nosotros estar, no podríamos ser lo que somos. Sí, estamos sujetados, pero yo me voy más allá de Manuel Cruz y digo, pero respiramos de una forma por ese pasado. El presente está respirando por el pasado de una forma. Pues vamos a aprender a respirar de otra, reelaborando el pasado. Podemos aprender a respirar de otra manera, podemos aprender a hacer de otra forma, pero de la única manera que podemos aprender a hacer de otra forma es reconociendo el pasado. Esa es la única forma. Porque si sí es cierto que respiramos sobre el pasado y respiramos de una forma, pues vamos a cambiarlo para respirar de otra forma este presente. Permítanme. Ya. Se me estaba acabando la pila de la laptop y ya la conecté. Sí. Sí, bueno, hay muchos ejemplos. Pero ya con esto que menciono, entonces, la historia no es, absoluta, sino que podemos reelaborarla. Finalmente siempre se está reelaborando. Pero ¿por qué se reelabora? Finalmente, por eso existe la historiografía, porque se está reelaborando. Cada historiador en cada momento la escribe diferente. Pero ¿por qué no la escribe diferente con el fin de construir algo, que sirva para el presente? Con esa intención, totalmente con esa intención. Si tomamos la consigna de Rank, fíjense, de Rank, de narrar las cosas tal como ocurrieron, pues esa concepción nos impide muchas cosas. Pero también, fíjense, no nada más podemos verla como algo positivo o algo negativo, o al revés, no nada más podemos verla como algo negativo. Depende. Los historiadores de anales vieron como negativa esa frase. Le estuvieron tirando y tirando a esa propuesta de Rank. Que los documentos son una ventana al pasado, de que no es posible eso, de que no se puede escribir las cosas tal y como ocurrieron y todo eso. Pero podemos verla como positiva también. Yo no veo todo como negativo o como positivo. Cada cosa, al menos es ambas. Miren, les voy a poner un ejemplo. Hay un mito de Platón
del Fedro. En el Fedro habla de un mito en torno a la escritura. ¿Alguien lo conoce? No. Okay. En el mito de la escritura, sobre la invención de la escritura que maneja Platón en el Fedro, se los voy a platicar. Es un diálogo donde están discutiendo un faraón egipcio y un dios egipcio. El faraón se llama Tamo y el dios se llama Teus. El dios Teus inventó la escritura, vamos a decir, inventó el libro. Pero Tamo le reclama porque dice que ha inventado, pues, la desgracia. O sea, la escritura para Tamo es una desgracia. Y Teus dice que no, que inventó la ciencia. Y se ha inventado un artefacto que es la escritura, el libro, para que la gente pueda recordar más. O sea, para que la gente le pueda acumular información, para que no olvide, porque imprimiendo a través de la escritura cantidades, nombres de cosas, eso le permite tener más memoria. Eso dice Teus. Pero Tamo dice no. El encargarle, dice, la función de la memoria es recordar. Y el encargarle a la escritura la función que tiene la memoria, esto va a llevar al olvido. Va a llevar a que nosotros olvidemos. ¿Y saben qué ocurre? Los dos tienen razón. O sea, yo lo veo así. Pero no crean que yo solo. A mí me lo enseñó esto de ver que las cosas no solo son malas o buenas. Son ambas a veces. Me lo enseñó un filósofo francés, se llama Jacques Derrida. De hecho, Jacques Derrida, ustedes lo pueden leer en un libro que se llama De la gramatología. Hay un apartado que se llama El fármaco de Platón. El fármaco de Platón es que, en otras palabras, Platón estaba también en contra de la escritura. Platón estaba del lado del dios, del faraón Tamo. En ese diálogo dice Derrida, que yo no me doy cuenta, pero dice Derrida que Platón estaba del lado del faraón Tamo, en contra de la escritura. Y estaba en contra del dios Teus, que era el que le inventó. El fármaco de Platón significa que Platón, así como el faraón Tamo, piensan en la escritura como un fármaco. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿alguien me puede decir? Pensar la escritura como un fármaco. Yo lo dije hace rato de una forma. ¿Qué es un fármaco? Pensar la escritura como un fármaco. Que Derrida dice la farmacia de Platón. Adelante, Arnoldo. Pues es complicado, pero se me hace que tendría algo que ver con que sería, o sea, en este caso la escritura sería simplemente como algo para, ¿cómo decirlo? Para medio solucionar otro aspecto, es decir, porque un fármaco, o sea, puede ser como no una solución definitiva a algo, y también si alguien lo utiliza mal hasta puede terminar haciéndose adicto a él. Entonces, digamos que la escritura podría suplir a la memoria, pero podría terminar haciendo una adicción en el sentido de que todo se quede en la escritura, pero nada se quede en la memoria. Sí, bueno, en el sentido de Derrida, fármaco es una droga. A cuenta que el Tamo dice que la escritura va a adormecer, y tú lo mencionas así. O sea, más o menos, o sea, Tamo dice que la escritura va a adormecer. La interpretación de fármaco como droga, porque es como que, o sea, sí. El asunto es que si bien ustedes experimentenlo o lo van a vivir cuando escriban algún libro, o pregúntenle a un autor, oiga, en la página 150 usted dice tal cosa. ¿Qué quiso decir? Y dije, no me acuerdo. Porque cuando uno escribe trae algo que uno trae, a la vez olvida. Cuando uno escribe, lo escribes para como recordarlo después. Se voy a anotar esto que voy a hacer mañana.
es para recordarlo mañana, porque ya no lo quieres recordar hoy. O Es sea, a la cierto, vez olvidas. no es que uno lo aprenda o que lo recuerde, sino que lo anota para olvidarlo y luego poder volver a recordarlo. Pues para que te deje vivir, para que también te deje de... Ya estaba hablando un poco más a fondo de lo que es la escritura, una ontología de la lectura, de la escritura, pero el asunto es, lo que yo quiero no irme tan a fondo, mejor dicho, es que es ambas cosas la escritura. Tanto es un fármaco que adormece la memoria, como es un factor que la aviva, que la fortalece, porque le da más elementos, le da más apertura, más cobertura, en el sentido de que tú puedes recordar lo que anotaste, porque regresas a lo que escribiste, y vuelves a regresar y anotas más cosas, y acumulas un montón de datos, y puedes regresar a ellos, y la memoria se acrecenta, pero a la vez la adormeces, porque le dejas a los caracteres, eso dice Tamo, le dejas a los caracteres la función que tiene la memoria. Entonces es ambas cosas, bueno, así los acontecimientos. Sí, bueno, es que la memoria humana no es infinita, no puedes almacenar todo lo que tengas, así puedes obtener nuevas cosas y luego contrastarlo con algún pensamiento que ya habías tenido y que dejaste impreso. El asunto, Arnoldo, el asunto aquí es que tenemos que pensar el pasado, no solo cuando hablamos de algo como algo malo, que hay que reconocerlo si así fue desde un presente, sino también cuál es la otra parte que podríamos reconocer que nos ayuda en el presente. Y en ese sentido está la reelaboración. O sea, ya vivimos tal situación, no podemos borrarla. Es más, borrarla es malo. Sino que la reelabores, que la pienses también como, vamos a decir, como una oportunidad. Fue una oportunidad. Fue una situación que te permitió luego lograr aquello. O sea, en ese sentido la reelaboración. Entonces, ¿cómo estamos escribiéndola? En relación a una función que ésta tenga en el presente. Pues tenemos que pensar en esa filosofía de la historia. Lo que estoy diciendo ahorita es como una filosofía de la historia. Tenemos que pensarla en estos términos más bien para que pueda tener una función. Pero ¿qué es lo que nos permite esa reelaboración? El pensar que la historia pues no es absoluta y tiene que debe tener como un papel en el presente, que lo tiene, pero si algo tiene un papel y ese papel o esa función no la está teniendo como creo que debe tenerla, podríamos acomodarla a nuestros intereses, pero no en intereses malos. Miren, porque en el nazismo eso ocurrió. En el nazismo el pasado se acomodó al presente del nazismo para justificar la política, no en esos términos. O sea, tendríamos que también tener una conciencia o una buena voluntad, los historiadores, los que estamos encargados de la memoria, para pensar en otros términos la reelaboración, no en los términos de que le convenga el pasado a un grupo particular, porque pareciera que eso es lo que es lo que ha estado siempre haciendo la historia, tener una utilidad política, pero para el político, no para la sociedad. Y esto es más o menos de lo que va a hablar Riquera en la memoria en la memoria de la historia y el olvido, sobre que la historia se pueda moldear a que se recuerden ciertas cosas pero que se olviden otras. O a que solamente Sí. o sea, que básicamente la historia puede ser maniable según quien la tenga en manos. Sí, bueno, entonces las oportunidades son inmensas. La historia ha sido muchas cosas, que maestra de vida. ¿Cuánta gente no dice, es que a mí me gusta la historia y yo quiero saber de la historia? Pero esa es una actitud así, muy simple, no muy sencilla. Debes tener otra característica, otro papel. La historia no es que es muy interesante eso que ocurrió. O sea, eso está muy limitado. Es como traer un gran celular y nada más lo usamos para hacer llamadas, y tiene un montón de más funciones
y la historia también, o sea, no, es que es muy interesante, a mí me gusta mucho saber sobre el pasado, debe ser más la cuestión de la historia, por eso debe de pensarse mucho y cómo está eso que reconocemos del pasado, cómo está funcionando en el presente. Pensemos en el libro de Pan y Circo, ¿no? De Bain, que retoma Roma y dice, bueno, pero ¿para qué queremos saber sobre Roma? Alguien diría, eso ya pasó, fue hace mucho. No, no ha pasado. Es que si nosotros respiramos por este presente y si nosotros respiramos por ese pasado en el presente, entonces aquellas estructuras políticas, sociales que hubo en Roma tienen que ver con este presente, pero cuando nosotros pensamos eso que ocurrió y que está ocurriendo aún ahora, podemos ser diferentes, podemos proponer otra cosa, podemos hablar de otra manera, y entonces eso nos puede llevar a que podamos transformar estas circunstancias y que sean de otra forma, que vamos a pensar que sean mejores. ¿Qué podría decir en general como algo mejor? Pues que no haya tantas contradicciones sociales en el sentido de desigualdades e injusticias. De desigualdades e injusticias y formas de dominación. Reconocer las formas de dominación que hay por los medios de comunicación actuales, todas las instituciones, etcétera, que tienen ciertos fines generalmente políticos y todo. Entonces, el historiador tiene el doble función que el sociólogo, doble, porque el sociólogo nada más se encarga del presente y lo cuestiona, lo describe, lo explica y lo cuestiona. Nosotros nos encargamos del pasado para cuestionar también el presente, para proponer otra forma, como lo hace el sociólogo. O sea, tenemos doble función, doble la que la del sociólogo. Es mucho, pero con más fundamentos, porque retomamos el pasado, con más fundamento. Pero necesitamos también cambiar, no seguir igual como la mayor parte de los historiadores. Hay algunos que podemos reconocer. Si ustedes encuentran de una epistemología en transición en línea, si lo buscan, el de Paul Bain, una epistemología en transición de Desertó, para que lo vean qué es lo que trata ahí, qué historiadores son los historiadores que como que hay que tener presentes, porque fueron diferentes, no son igual todos. Bien, muchachos, bueno, vamos a dejarle aquí porque miren, yo ahorita voy a entrar a otra clase y me voy a preparar. Entonces, nos vemos el jueves. Podemos continuar con sus preguntas y bueno, con la obra de Riquer, con este capítulo de la representación historiadora, que va muy adecuado a lo que hemos estado comentando y esta pregunta de Emerson. ¿Sí? Entonces nos vemos el jueves. Que la pasen bien. Antes Que tenga de lindo día, empezar profe. la clase, tengo una duda Sí. sobre FIA. ¿Cuál? En la última vez que nos explicó, había mencionado a Emerson que no quería decirnos bien exactamente cómo hacerlo, porque no quiere que los trabajos queden iguales. Entonces, cada quien puede ir haciéndolo como se le dé a entender. Alguien puede hacerlo como un ensayo, alguien como una reflexión grande. Yo, por ejemplo, Sí. podría hablar un poco de cada lectura y al final dar una reflexión. Sí. Excelente. Sí, pero Muchas nada gracias. más no lo pongamos en términos de reseñas. Como, a ver, el oficio del historiador, de esto trata. Y luego, la larga duración, de esto trata. Sino como un ensayo más que como reseñas, como un ensayo y dar su opinión. ¿Sí? O sea, ¿Y tiene una extensión mínima? Perdóname, Miguel. Ujú. Sí, habíamos quedado que en ¿cuántas? De 8 a 10 cuartillas. De 8 a 10 cortitos. Okay. Sí, es que no me acordaba. Okay, o sea, Puro yo, por contenido. ejemplo, podría poner el título del texto, pero no puedo hacer un resumen de él. Pero puedo, por ejemplo, poner
lo que considero lo más rescatable del texto y dar una pequeña opinión personal. Sí, ujú. Oh, ok, Sí, claro. bien, muchas gracias. Sí, profe. ustedes, adelante, no se mortifiquen mucho en esto. Pero no me gustarían reseñas. ¿Y Así, cree que primero un podríamos libro citar? y luego otro. Sí, y no, y deben estar los libros citados, eso sí. Los textos deben estar citados, el apellido, el año, y abajo al final las referencias o la bibliografía. Sobre todo las referencias, porque entre el texto pueden citar y pueden, si citan de manera directa algunos apartados, debe estar la página. Y entonces, o aunque no esté la página, ponen el apellido y coma el año entre paréntesis y al final ponen ese autor que está citado entre el texto y entonces se llama referencia, ya no es bibliografía, es referencia bibliográfica. No me acuerdo, profe, Cuestiones si de dijo un mínimo de citas. Pues de todos los autores al menos uno, Ok, de los que hemos tratado aquí nada más. muy bien. Y si pueden Gracias. agregar más, pues qué bueno. Ya ustedes Ok. saben. Muy bien, nos vemos el jueves. Que la pasen bien. Adiós. Gracias, profe. Que Hasta tenga luego. lindo día, profe. Gracias, profe, igual. Hasta luego, profesor. Hasta luego.